Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como nos hemos venido saludando en estas videoclases, eh, hoy vamos a completar el desarrollo de los temas del programa, ¿sí? Lo que correspondería a la última parte de la unidad 5, es decir, los acontecimientos relacionados con la historia constitucional argentina posteriores a 1983. ¿Sí? En nuestra clase anterior habíamos analizado el contexto de esa parte del siglo XX que estuvo signada por los golpes de Estado, por los quiebres, las rupturas al orden institucional. Y yo les decía que ese periodo nefasto en nuestra historia institucional había durado ni más ni menos que 53 años. Tiempo más que suficiente como para que fuera necesario una reconstrucción desde todo punto de vista de lo que se puede entender por normalidad institucional. Y entonces, 1983 implicó el retorno a la democracia. Pero bueno, sí, miren esto. Yo hace varios años atrás, en el 2004, tuve la oportunidad de viajar a la India. ¿Sí? En esa ocasión, visité un palacio que estaba transformado en museo. Y en una de las salas del museo tenían exhibidos los elementos que utilizaban para, entre comillas, domesticar a los elefantes. Había unos anillos con púas adentro, ¿sí? Imaginen un anillo y hacia adentro tienen como si fueran todas puntas de clavo, ¿sí? Entonces, el guía contaba que al elefantito calzaban la patita ahí adentro y entonces, si el elefantito se quería mover muy rápido, se clavaba esas púas en su carne, ¿no? Y del mismo modo, un elefante joven, si lo cazaban, lo ataban y le ponían eso en las patas. Y entonces lo dejaban con eso, esa especie de cepo, esa especie de inmovilizador, esa tortura permanente, lo dejaban durante mucho tiempo y un buen día se lo sacaban. ¿Sí? Un buen día se lo sacaban y se lo reemplazaban por anillos comunes y corrientes. ¿Sí? Bueno, los elefantes no se iban más. ¿Por qué no se iban más? Porque en su memoria, la famosa memoria de elefante, eso de metal que tenían en sus patas implicaba una tortura. Entonces ellos no iban a forzar el paso. Ya sabían que se lo clavaban en la carne y que dolía lo indecible. ¿Sí? Bueno, esta imagen, si se quiere, trasladémosla a la sociedad argentina. ¿Sí? Trasladémosla a la sociedad argentina y pensemos que un argentino que tenía 25 años en 1930 había nacido en un país en el cual las inversiones extranjeras venían todos los días, miles de personas hacían fila para subirse a los barcos a venir a trabajar acá. Argentina crecía por donde la vieran, crecía, tenía saldo exportador positivo. La moneda argentina era una de las monedas fuertes, ¿sí? Respaldada en oro. Teníamos un sistema ferroviario que tenía más de 30.000 kilómetros de vía,
y junto a las vías iban los postes de telégrafo, así que imagínense. Llevaba desde la finalización de los conflictos con los pueblos originarios y con nuestros vecinos, Argentina llevaba casi 50 años de paz continua, ¿sí? Ya prácticamente no quedaban personas vivas que hubieran peleado en las guerras del siglo XIX, ¿sí? Se editaban diarios en inglés, en italiano, en francés, en ruso, ¿sí? Argentina tenía varias universidades, se había declarado la reforma universitaria, se había votado la ley Sáenz Peña, comenzaba una incipiente actividad sindical. Y desde el punto de vista de la institucionalidad, había partidos políticos y se votaba cada 2 años. Y bueno, parecía que la Constitución funcionaba. Y de pronto ese escenario se vino abajo, ¿sí? Y fue reemplazado por otros sistemas, ¿sí? Otros sistemas de acceso al poder que claramente no tenían nada que ver con lo que la Constitución había establecido, ¿sí? En muchos casos utilizaban a la Constitución como excusa para justificar esos regímenes políticos que habían ido surgiendo. Ahora bien, ese argentino nunca más recuperó la normalidad. Entonces, perdón, entonces, ¿qué decir del argentino que tenía 25 años en 1952? ¿Sí? Y entonces, este argentino que tenía 25 años en 1952 había vivido una juventud, una niñez diferente de la que había vivido el otro, ¿sí? Que a esta altura del partido ya tenía 50 años. Eh, ¿Y en qué diferente? Bueno, ¿sí? Ya ciertas realidades de nuestro país se habían transformado. El esquema económico no era exclusivamente agroexportador. La industria ocupaba un lugar importante en la planificación económica de la nación. Las inversiones extranjeras, por lo menos de capitales británicos, ya no eran la fibra de la economía, ¿sí? Y Argentina buscaba, ¿sí? por hacerse un lugar en el mundo y destacarse como equidistante de los dos bloques que surgían después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y estaba a punto de, faltaban un par de años, para enfrentar un nuevo golpe de Estado. Se había reformado la Constitución, una Constitución que aparentemente era moderna, que incorporaba las novedades que la filosofía política, la doctrina social de la Iglesia consideraban necesaria para humanizar el capitalismo. ¿Sí? Había una concepción diferente respecto del ejercicio del poder. Eh, nuevamente, un militar había sido elegido por voto popular, como había ocurrido con Roca. Entonces, así como en su momento Roca había logrado conjugar los intereses detrás de su persona y lograr cierto grado de pacificación nacional, lo mismo parecía ocurrir con Perón, ¿sí? No obstante esto, el proceso va a finalizar abruptamente en 1955. Y pensemos en el que tenía 25 años en 1967, el año que nací yo, ¿sí? Y este se encuentra en una
en una Argentina en la cual el gobierno desconfía de los jóvenes por el hecho de ser jóvenes. ¿Sí? Los jóvenes han demostrado su rebeldía en los Estados Unidos, negándose a ir a Vietnam, por ejemplo. Los jóvenes en todo el mundo están asumiendo una cultura diferente de la de sus padres. Es un momento de quiebre, un momento de ruptura. ¿Sí? La televisión se ha instalado, creando un mecanismo de comunicación inexistente antes, que tiene más poder de seducción aún que el que tenía la radio, ¿sí? Y los jóvenes en el mundo parecen, por primera vez en la historia, haber quebrado los lazos con las generaciones anteriores. ¿Sí? Escuchan una música diferente, se visten diferente, fuman, beben, comen cosas diferentes. ¿Sí? Parece que construyen una moral distinta. Los derechos de la mujer se imponen, ¿sí? La mujer como ama de casa recluida, ¿sí? Si ustedes recuerdan las historietas de Mafalda, hay una famosa historieta de Mafalda, ¿sí? En la que Mafalda sueña que su mamá va a la universidad y se recibe, y que le dan el diploma. Y entonces Mafalda sale corriendo de la cama y dice: mamá, mamá, soñé que ibas a la universidad y la mamá estaba con la bata y un rulero grande en la cabeza. ¿Sí? Y Mafalda se queda mirando el rulero, porque el rulero tenía el tamaño del diploma, enrollado. ¿No? ¿Y qué? No, nada más. Deja. Y había otra historieta de Mafalda, en la que Mafalda soñaba que volaba. Soñaba que volaba, ¿sí? De pronto miraba para abajo y veía a la mamá. Y cuando se acercaba para saludarla, la mamá decía yuju, la mamá estaba en el aire como queriendo volar, pero tenía una cadenita que la ataba, la agarraba del tobillo y la sujetaba a algo, ¿sí? Y Quino, ese genial, maravilloso humorista gráfico argentino, más que humorista, un periodista, porque a través de su fino sentido del humor y la ironía retrató muchísimas de las contradicciones y debilidades de la sociedad argentina y capitalista occidental también. ¿Sí? Bueno, Quino la muestra a la mamá de Mafalda encadenada a un lavarropas. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Estos jóvenes de los 60 están rompiendo con todo esto. Como le pasaba a los trabajadores industriales, a los obreros de la década del 30 y los principios del 40, no se sienten representados por nadie. No encuentran quien los pueda orientar, ¿sí? Pero el ejemplo de lo que hacen otros jóvenes en el resto del mundo los alienta a tomar acción, ¿sí? Ahora, el gobierno que se ha instalado en nuestro país no es un gobierno dialoguista, es un gobierno que ha cerrado las universidades, es un gobierno que le ha roto la cabeza a investigadores en matemática, ¿sí? En la famosa noche de los bastones largos. Es la Argentina en la que surge el rock nacional y hay dos jóvenes que escriben una canción, La Marcha de la Bronca, ¿sí? De Pedro y Pablo. Después les voy a dejar el link para que accedan a ella. ¿Sí? Bronca porque ríen satisfechos
mientras pisotean los derechos. ¿Sí? No quiero más tanta mentira organizada. Bueno, y contra esto, ese gobierno autoritario, que, bueno, para que lo sepan, ¿sí? Si un patrullero, un auto de la policía, pasaba por la calle y veía a un chico con el pelo un poco largo, lo subía al patrullero y lo llevaba a cortar el pelo. Le cortaban el pelo en las comisarías. En las comisarías había un sillón de peluquero. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Le hacían la media americana, es decir, lo rapaban, como si le fueran a incorporar a los marines. ¿Sí? Esa era, esa Argentina. El joven que tiene 25 años en 1983 es un joven que no puede ignorar que en el año anterior probablemente se haya muerto alguien cercano en la guerra de Malvinas. No puede ignorar que su propia vida estuvo en riesgo en 1978. Mientras la gente festejaba el Mundial de Fútbol, Argentina estuvo a punto de ir a la guerra con Chile. Y esa adolescencia de bailes, asaltos, cumpleaños y lo que fuere, fue una adolescencia de racias, de toque de queda, de censura, ¿sí? De universidades con cupo, examen de ingreso y cupo, ¿sí? O de carreras directamente cerradas. Bueno, entonces yo les había dicho que esto era como lo que dicen los expertos en violencia doméstica, cada golpe era peor, ¿sí? Entonces, cada uno de estos jóvenes de 25 años que lo ponemos en situación, estaba en un escenario cada vez más complicado, comparativamente, pero a su vez dentro de su hogar se había ido perdiendo la memoria de la institucionalidad. Entonces, ¿sí? Había que trabajar para reconstruirlo. Una de las primeras medidas que toma el presidente Alfonsín es convocar un comité de expertos para integrar la CONADEP, la Comisión Nacional que iba a investigar la desaparición de personas. ¿Sí? Hay que reconocer, Alfonsín tuvo algunos gestos muy valiosos para con la oposición a su rival directo, ¿sí? Quien encabezaba la fórmula del justicialismo, ¿sí? Al doctor ítalo-argentino Luder, le ofreció un cargo en la Corte Suprema. ¿Sí? Los jueces que integraban la Corte de la dictadura, Alfonsín asumió el 10 de diciembre. ¿Sí? Si no me acuerdo mal, creo que fue viernes. Bueno, el lunes 13 de diciembre, más tarde, pero el 13 de diciembre, todos los jueces de la Corte de la dictadura presentaron su renuncia. Y Alfonsín eligió para ocupar esos cargos a personas que venían con una trayectoria destacada en el mundo jurídico. ¿Sí? Docente de trayectoria, como podía ser Fait, o especialistas en derecho de familia, ¿sí? En derecho penal. ¿Sí? La Corte, ¿sí? Se nutrió de nuevos miembros. Se democratizaron los poderes del Estado. ¿Sí? Pero imagínense esto. Durante 50 y pico de años, un país que es formalmente federal, materialmente había trabajado en clave unitaria, por la lógica de los acontecimientos. ¿Sí?
el sistema militar no es un sistema democrático, deliberativo, ¿sí? Donde la autoridad se descentraliza. Todo lo contrario, ¿sí? Se conserva la cadena de mando, ¿sí? Y se sanciona al que se sale de la misma, ¿sí? La iniciativa, por lo general, se castiga, no se premia. Lo mismo que la originalidad, no son artistas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué federalismo podía haber? Si el presidente era un teniente general y el gobernador de una provincia era un general de división o un general de brigada, ¿sí? O un brigadier. Y entonces estaba 2 grados por debajo del que estaba en la presidencia. El que estaba en la presidencia le decía, firme, cállese, el tipo firme se callaba. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas posibilidades? No les cuento, si el intendente, con el intendente de Tandil era un coronel. ¿Sí? Y entonces si el general desde La Plata levantaba el teléfono y decía, ¿qué está haciendo usted? No, nada, me dije. Ah, no lo haga, no lo hago. ¿Sí? Bueno, esto, imaginen ustedes, da lugar a muchísimo trabajo. 1983 supone la inauguración de La Esperanza, ¿no? El presidente Alfonsín decía, con la democracia se vive, se come, se educa, ¿eh? Un discurso súper optimista, en el cual era muy esperanzador que finalizase sus discursos recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Mm? Como les decía, en la videoclase anterior, la Constitución que estaba vigente era la de 1853-60, con las reformas del 66, del 98 y de 1957. ¿Sí? La reforma constitucional de 1949 había quedado sepultada por ese decreto, por ese bando, mejor dicho, del gobierno militar de 1955, y el estatuto de 1972 había también quedado, ¿sí?, en la nada después de su falta de ratificación en 1977, así que la constitución que estaba vigente era esa. Y entre otras cosas, Alfonsín también convoca a la creación de una unidad de trabajo que se llamó Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde trabajaron, ¿sí?, especialistas de distintos signos políticos, tratando de pensar cómo actualizar a la Argentina, cómo ponerla de vuelta en el mundo, en un contexto de justamente, 50 años de violación de la ley, digamos, ¿no? Entonces, en 1985, 1988, 1990, perfectamente podía haber argentinos de 40, 50, 60 años, 70, que dijeran, bueno, mañana hay un golpe de nuevo, mañana viene el golpe otra vez, porque las experiencias democráticas no habían durado tanto, ¿sí? No habían durado tanto. Pero bueno, la sociedad civil argentina dio muestras de una mayor madurez, de un mayor grado de involucramiento, ¿sí? Y esto permitió repechar las crisis, ¿sí? Porque el gobierno de Alfonsín fue puesto en jaque, ¿sí? Fue puesto en jaque tanto por la derecha como por la izquierda. Grupos militares autodenominados carapintadas, ¿sí?, se alzaron de alguna manera contra algunas de las políticas del gobierno de Alfonsín, fundamentalmente contra
la persecución de los crímenes cometidos durante la última dictadura, ¿sí? Y también grupos de ex guerrilleros también intentaron asaltar un regimiento en el en La Matanza, justamente. Fue el asalto, el intento de asalto al regimiento de infantería 3 de la Tablada por parte del MTP, el movimiento Todos por la Patria. Entonces, por derecha, por izquierda, sí, intentaron hacer zozobrar ese primer gobierno democrático, en el cual se recuperó la gimnasia del sufragio. La gente volvió a votar regularmente, volvieron a cumplirse los ciclos, y comenzó un proceso de renovación constitucional en el país, porque todas las provincias iniciaron un proceso de revisión de sus constituciones. ¿Sí? Hoy que estamos... Estoy haciendo la cuenta. ¿Sí? 17 y 20, hoy estamos a 38 años de 1983. En estos 38 años, de las 23 provincias argentinas, hay solamente 2 que no han tocado sus constituciones. ¿Sí? Una es la provincia de Santa Fe. La Constitución de Santa Fe es de la década del 60, y luego está la más antigua del país, que es la Constitución de Mendoza, que es anterior a la década de 1930. Ambas constituciones, la de Mendoza y la de Santa Fe, tienen mecanismos internos para habilitar la reforma que exigen tal grado de mayorías, de acuerdos, que no ha sido posible alcanzarlos en todo lo que llevamos de los tiempos democráticos. Pero el resto de las provincias argentinas, todas, ¿sí?, han reformado por lo menos una vez sus constituciones. E incluso han nacido 2 constituciones más. ¿Sí? La Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, que no era provincia, y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no era autónoma, era simplemente una municipalidad que dependía del presidente de la nación. Bien, todas estas modificaciones han implicado un gran, profundo trabajo de reflexión acerca del rol de las provincias, de la competencia de los poderes, ¿sí?, de la relación entre la nación y las provincias, ¿sí? Lo cual se ve plasmado en esos textos, ¿sí? Y en 1994, ya durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, se va a dar la última reforma que ha tenido nuestra Constitución formal, ¿sí?, la reforma de 1994, que todos los analistas consideran que es la reforma que se ha hecho de la manera, digamos, más perfecta posible, es decir, cumpliendo con lo que recomiendan los especialistas, ¿sí?, dando cuenta del recetario de los libros, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Los términos del artículo 30 de la Constitución Nacional se cumplieron perfectamente. La Constitución, o la reforma de la Constitución, está precedida de 2 acuerdos políticos previos, ¿sí?, el Pacto de Olivos y el Pacto de la Rosada, firmados ambos por los líderes de los que en ese momento eran los partidos mayoritarios de la Argentina, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín como presidentes respectivamente.
¿sí?, del justicialismo y de la Unión Cívica Radical, acordaron los puntos en torno a los cuales se iba a llevar adelante una reforma de la Constitución. ¿Sí? Entre esas cuestiones aparece la inclusión de un nuevo capítulo en las declaraciones derechos y garantías, que implican que nuestro país recepta a la Constitución formal los llamados derechos humanos de tercera generación. ¿Sí? Los derechos humanos de primera generación eran los reconocidos allá en marzo-abril, cuando arrancamos el curso, por los contractualistas, Locke, Rousseau, habían establecido que el individuo tenía derechos frente al poder. Sí, estos eran los de primera generación: derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, los de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y luego la revolución industrial había motivado una vuelta de tuerca en la reflexión, y ahí teníamos los derechos de segunda generación. El socialismo, el marxismo, la doctrina social de la Iglesia, alertando sobre lo que eran los efectos, ¿sí?, los efectos desgraciados del capitalismo industrial. Y entonces estos derechos de segunda generación, que no son derechos individuales, sino que son derechos colectivos, no le corresponden a una persona, sino que le corresponden a un colectivo de personas. Como para, ¿sí?, ejemplificar las cuestiones. Yo tengo derecho a la identidad, ¿sí?, tengo derecho a votar, tengo derecho a ser dueño de un auto, digamos, ¿sí? Estos derechos me corresponden porque soy Germán, porque nací en mayo y mi documento es DNI 18, y vivo en tal lado, ¿sí? Individualizado. ¿Está bien? Individualizado. Ahora, ¿sí?, voy a comprar medicamentos y voy con el carnet de idioma, ¿sí? Y entonces, ¿eso por qué? Tengo horas de clase en la provincia de Buenos Aires. Tengo ese carnet de obra social. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué no pago 100% el valor de los medicamentos? No, porque hay un sistema construido para que todos los trabajadores y todos los parientes de los trabajadores estén alcanzados por un sistema solidario. Entonces, no voy yo individualmente, ¿sí? También hay un montón de gente que cuando yo pago un remedio, una parte de ese remedio la paga por mí. Entonces, acá no tenemos una relación exclusivamente individual. Acá aparece un interés colectivo, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, del derecho al boleto estudiantil, por ejemplo, ¿por qué tienen derecho al boleto estudiantil? Pues porque son estudiantes, no porque son Juan, Pedro, Sofía, Ignacio. ¿Me explico? ¿Sí? Ya no es un derecho otorgado en función de una individualidad, sino en función de la pertenencia a un determinado grupo. Y lo mismo pasa con el derecho de huelga, reconocido a los trabajadores. Y así, para diferenciar, ¿no? Y los derechos estos de tercera generación son los llamados derechos de incidencia colectivo o derechos difusos, en los cuales no es posible determinar exactamente quién es la persona afectada, ¿sí? Pero se identifica con, por ejemplo, la figura del consumidor, ¿sí? Y se relaciona también con los daños
al medio ambiente. Entonces, en nuestro país se aprobó la ley 24240, es la ley de defensa del consumidor, que introduce en nuestro país el concepto de consumo, ¿sí? La idea de relación de consumo y la figura del consumidor, del usuario / consumidor. ¿Sí? Y estas figuras del usuario y del consumidor aparecen consagradas luego en la Constitución Nacional y luego tienen un lugar muy destacado en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Está bien? Entonces, en un fenómeno de ampliación protectorio, ¿sí? Ahora, la Constitución del 94 también resuelve un viejo problema, que es el problema de la relación entre los tratados internacionales y la ley interna, ¿sí? Esto lo van a ver en más detalle en derecho constitucional, ¿no? Pero la cuestión es que hoy, en la Argentina, la famosa pirámide normativa, la pirámide jurídica, tiene la forma de un trapecio, ¿sí? Porque en la cúspide, en el ábside, ya no está sola la Constitución, sino que esta está acompañada por los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. La reforma del 94 introdujo una gran novedad en el artículo 75, inciso 22. Allí ustedes lo van a leer, van a encontrar, ¿sí?, 11 instrumentos internacionales. ¿Sí? En realidad el término tratado está mal usado desde el punto de vista técnico, porque allí tenemos declaraciones, hay 2 declaraciones y hay un protocolo adicional. ¿Sí? Técnicamente son solamente 8 tratados y convenciones. Los otros son otro tipo de instrumentos. Pero bueno, sí, digamos que todo el mundo ha tomado el término general, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hay una mención expresa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, la Convención sobre la Eliminación de la tortura y otras penas crueles, inhumanas y degradantes. Hay una serie de instrumentos internacionales que los convencionales constituyentes argentinos los elevan a la categoría de la Constitución. ¿Sí? Los elevan a la categoría de la Constitución. Fíjense ustedes, ¿no? Acudo a mi paqueteada Constitución y dice, ¿no?, que le corresponde al Congreso de la Nación aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Luego viene la enumeración. La Declaración Americana, la Declaración Universal, la Convención Americana, bueno. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Sí? Atención. Fundamental. Fundamental. ¿Sí? Argentina entra en la órbita
de lo que se ha denominado internacionalización del derecho constitucional y constitucionalización del derecho internacional. Y luego dice, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. ¿Sí? Y a partir de allí, en cada década se ha incorporado una convención nueva. ¿Sí? Hoy tenemos 14 instrumentos. Al tiempo del 94 eran 11, hoy son 14. El último de ellos se aprobó justamente en el año 2014 y fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes de ellos habían alcanzado la jerarquía constitucional la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es otro punto importante para considerar en esta historia constitucional en relación a la reforma de 1994. Otro punto muy importante es la modificación de la estructura del Senado con la incorporación del tercer senador por provincia. Y aquí hay un avance sobre el federalismo, ¿sí? Yo lo consideré un retroceso en su momento, porque es la Constitución Nacional la que dice cómo se eligen los senadores. La Constitución anterior decía que cada provincia elegía a sus senadores por el mecanismo que la provincia establecía, en un mayor respeto por las autonomías provinciales. Acá yo creo que hubo un exceso de entusiasmo y esta cuestión de alguna manera desvirtúa el federalismo. Pero bueno, en el Congreso hoy se sientan 3 senadores por provincia, 2 representan a la primera mayoría y el siguiente a la primera minoría, cuando se cuentan los votos resultantes de una elección legislativa. ¿Sí? Se acortaron los mandatos de los senadores y se simplificó el procedimiento de sanción de las leyes, ¿sí? Para que no haya continuas remisiones de una Cámara a la otra. Se simplificó el procedimiento para la sanción de las leyes. El Poder Ejecutivo también fue modificado, se acortó el mandato, permitiéndose una reelección posterior inmediata, se modificó también el sistema electoral por cuanto desapareció el colegio electoral y la elección indirecta de presidente y vice, ahora la elección es directa. ¿Sí? Se incorporó el sistema de balotaje o doble vuelta, ¿sí? En caso de empate, o que en caso de empate o que no se alcanzasen los porcentajes que establece la Constitución para la consagración de una fórmula como ganadora. Se incorporó la figura del jefe de gabinete de ministros, se eliminó el número de ministerios. La Constitución de 1983 no es la de 1983, digo, la que estaba vigente en 1983, ¿sí? Desde 1898 traía una estructura ministerial y entonces no podía haber más de 8 ministerios. Sí, a partir del 94, pues puede haber tanto ministerios como creatividad tenga el presidente de la nación. ¿Sí? Si quiere, puede armar un ministerio del choclo, por ejemplo. ¿Sí? O del dorado a la parrilla. ¿Me explico? Tiene plena autonomía para esto. Y se incorporó también la figura del jefe de gabinete de ministros, con la idea, esta era una idea que impulsaba el radicalismo, fundamentalmente los grupos alfonsinistas, que estaban muy
muy impactados por las democracias escandinavas, por el funcionamiento de la democracia en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, a pesar de que tienen monarquía, ¿no? Pero estaban muy, como muy ensimismados, muy enamorados, ¿sí? de esta idea del, del poder de un primer ministro que asume las consecuencias de los errores de gobierno y entonces descarga la responsabilidad del presidente, y entonces si hay una crisis no salta el presidente por el aire, sino que lo único que hay que hacer es cambiar el primer ministro. ¿Sí? Bueno, esta era la idea que los grupos alfonsinistas tenían para, de alguna manera, impedir la seguidilla de golpes de Estado, ¿no? Volviendo a esto, a la historia inicial del joven de 25 años, ¿sí? Ustedes tengan presente que en 1994 llevábamos 11 años, ¿sí? sin golpes de Estado. ¿Sí? Y mucha gente aún tenía desconfianza. Había habido 2 levantamientos militares en el gobierno de Alfonsín y un levantamiento en el gobierno de Menem. El levantamiento en el gobierno de Menem había terminado con tiros, cañonazos y muertos. ¿Sí? Se habían tiroteado a 2 cuadras de la Casa Rosada, del Ministerio de Economía, en el edificio Guardacostas. Se había sublevado parte de la prefectura también, junto con un coronel que había tomado uno de los cuarteles de Palermo. ¿Sí? Bien, eso había terminado a los tiros y de una manera abrupta, ¿sí? Y la gente tenía en la cabeza la idea de la inestabilidad, ¿sí? Se habían juzgado y sancionado a los responsables de las juntas militares y se avanzaba en los juicios a los subalternos, y Alfonsín había tenido que frenar la situación enviando al Congreso los proyectos de ley de obediencia debida y punto final. Y el gobierno de Menem saca los indultos, abriendo la puerta de la cárcel para que los represores, ¿sí? Que estaban cumpliendo ya condena, volvieran a sus casas. ¿Sí? Todo esto la sociedad lo entendía, por un lado, como una claudicación de la esperanza de ver castigados a los malos, a los responsables de los horrores. Por otro lado, como una señal de debilitamiento de la democracia argentina, no de fortalecimiento, sino de debilitamiento. Entonces, que hubieran transcurrido 11 años, bueno, eran 11 años donde habían pasado al menos 4 hechos de sangre. ¿Sí? Por lo menos habían pasado 4 hechos de sangre. Entonces, esta idea, insisto, de algunos grupos intelectuales de proponer la figura de un primer ministro que, digamos, se llevara consigo toda la culpa y dejara a salvo la figura del presidente, consideraban que le iba a dar más estabilidad. Bueno, el jefe de gabinete es una figura que tiene mayor o menor relevancia de acuerdo con la potencia que tenga quien se sienta en el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Durante varios gobiernos, el jefe de gabinete de ministros ha sido una especie de secretario personal de ultra confianza del presidente, más que una figura resolutiva. Pero bueno, son los estilos que se le dan. También se incorporaron los organismos de control a la Constitución Nacional, la Auditoría General de la Nación, que se puso en manos de la oposición, el defensor del pueblo, de la nación, una figura traída
del derecho escandinavo, precisamente. Y luego, los efectos de la reforma también tocan al Poder Judicial. El Poder Judicial se va a modificar el sistema por el cual se eligen los jueces, salvo los jueces de la Corte, que todavía el presidente se los propone al Senado, y el Senado presta su acuerdo. En los jueces inferiores interviene una... decíamos que el Poder Judicial también se vio afectado, ¿no? Y esto es con la creación del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un organismo cuya función es elegir los candidatos para jueces. Y además ejerce alguna tarea de supervisión, y entonces está en relación con el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿sí? Esto sí son, digamos, figuras incorporadas a la Constitución en 1994 y que ha dado lugar a controversias posteriores, ¿sí? Porque la composición del Consejo de la Magistratura no está establecida en la Constitución, sino en la ley reglamentaria. Entonces, esa ley puede ser modificada y consecuentemente ¿sí? se puede modificar la composición, justamente la composición de ese consejo. En la actualidad, el consejo está compuesto de representantes de los tres poderes del Estado, ¿sí? Hay representantes de los jueces, que son elegidos por los jueces, hay representantes de los legisladores, que tienen que representar tanto a la oposición como al oficialismo, hay representantes del Poder Ejecutivo, que son designados, obviamente, por el Ministerio de Justicia, y hay representantes de los abogados, ¿sí? De los abogados matriculados en el fuero federal, ¿sí? Hay un abogado, un colega que representa a los abogados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ¿sí? Y hay otro que representa a los abogados de todo el resto del país. Claramente acá hay una desigualdad manifiesta, ¿sí? Entre las representaciones. Yo sostengo que nosotros, los abogados en ejercicio, estamos subrepresentados en el Consejo, ¿sí? Y además hay un representante por los académicos, ¿sí? Que en este momento es el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el doctor Diego Molea, que justamente ejerce la presidencia pro tempore del Consejo de la Magistratura. El consejo tiene un presidente que va rotando anualmente. El Consejo de la Magistratura, entonces, y el jurado de enjuiciamiento de magistrados cumplen un rol fundamental en la selección de candidatos a jueces, fiscales, defensores oficiales, y en su juicio, en su enjuiciamiento, precisamente. ¿Está bien? Como concepto genérico. ¿Sí? Ahora, desde 1994 hasta la fecha, como les digo, se han producido vaivenes en relación a la misión, las funciones y la integración del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Es materia, digamos, de constitucionalismo abierto. ¿Sí? El Poder Ejecutivo ya no tiene la facultad discrecional de armar la propuesta al Senado como se le ocurra. Ahora esa facultad discrecional está limitada, ¿sí? Y no puede salirse de los 3 mejores promedios de la terna
que le ofrezca el Consejo de la Magistratura en función de las calificaciones que obtuvieron los candidatos a jueces. ¿Sí? Bien. Y como gran novedad también esta reforma resuelve también el problema de cuál es el lugar institucional que le corresponde al Ministerio Público, en el artículo 120, establecer la autonomía, autonomía que lo convierte de hecho en un poder más del Estado. ¿Sí? Así que mi teoría personal de la división de poderes, ¿sí? yo reconozco la existencia del poder constituyente, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial y del Ministerio Público. ¿Sí? Una estructura de 5 poderes en la República Argentina actual, del año 2021. ¿Sí? Ahora, este Ministerio Público es un órgano bicéfalo, está compuesto por 2 cabezas claramente, ¿sí? Una de ellas le corresponde al Ministerio Público que acusa y al otro al Ministerio Público que defiende. ¿Sí? El Ministerio Público que acusa, la cabeza es el procurador o la procuradora general de la Nación, que en este momento es ejercido de manera interina, porque cuando renunció durante la administración anterior la procuradora, ¿sí? Nunca se alcanzaron las mayorías para designar a un nuevo procurador definitivo. Y entonces hay un cargo que es ejercido interinamente hasta tanto, bueno, se alcancen las mayorías necesarias. Perdón, pero el país no puede estar sin procurador general. Piensen ustedes que no solamente es el jefe de los fiscales, sino que cada causa que ingresa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una vez que la Corte acepta su competencia, la primera medida que hace es darle el pase al Procurador General para que presente su dictamen. ¿Sí? Es obligatoria la intervención del Procurador en todas las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por el otro lado está la Defensoría General de la Nación, y que de la Defensoría General dependen los defensores oficiales federales, ¿no? De la Nación y federales. ¿Está bien? Finalmente, la reforma del 94 también resuelve otra cuestión, que es el tema de cuál es el lugar que tienen los municipios en la estructura jurídica argentina. Se había discutido durante tiempo, la doctrina había discutido, si estábamos frente a un órgano autárquico o autónomo. Bueno, la reforma resuelve por la autonomía. ¿Sí? Y además le otorga el estatus autonómico a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual los porteños, ¿sí? Después de 120 años, pueden volver a votar por la persona que gobierna en forma directa la ciudad. ¿Está bien? Estas son cuestiones que surgen en esta reforma de 1994. De allí hasta hoy, bueno, ya fuimos glosando algunas cosas que han sucedido. Podemos mencionar el tema de la crisis del 2001, cómo esta crisis fue resuelta por mecanismos institucionales, es decir, apelando a las previsiones que estaban en la Constitución Nacional, lo cual derivó en la presidencia de Eduardo Duhalde, y luego, posteriormente, se ha venido cumpliendo de manera formal lo que establece la Constitución en materia de renovación de autoridades. Desde el punto de vista material, sí ha habido intentos por parte de los poderes ejecutivos de tener un mayor grado de injerencia respecto de el poder judicial. ¿Sí? Esto no es
un error o un pecado atribuible exclusivamente a una facción política, todos lo han hecho, ¿sí? Todos de alguna manera han intentado manipular los organismos de control, y esto, bueno, indica también cierta, no digo debilidad institucional, sino cierta necesidad de que se siga generando práctica constitucional democrática, ¿sí? Porque el tema es que, como yo les decía en su momento, ¿sí? 50 años de no vivir la Constitución genera marcas muy profundas en una sociedad, y en este momento estamos teniendo con ciudadanos que llegan a la edad adulta habiendo transcurrido toda su vida en estabilidad institucional y en democracia. Bueno, esta es una oportunidad única para construir mejores instituciones. Hay muchos debates pendientes. ¿Sí? Tengan ustedes presente, por ejemplo, el tema del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? O también la forma del reclutamiento de embajadores, por ejemplo, ¿sí? O las normas para la elección de los ministros. Todas estas no están sujetas a regulación constitucional, y entonces son espacios de discrecionalidad para quien tiene el ejercicio del Poder Ejecutivo, ¿sí? No obstante, ¿sí? Yo me permito seguir siendo optimista en este sentido, por cuanto el balance, ¿sí? Nos permite ver una sociedad argentina en la cual, sin negar las dificultades, se ha ampliado el derecho, digamos, el acceso a la educación y a la salud públicas, ¿sí? Que son bienes indispensables para el desarrollo de la vida de una sociedad que pretenda un futuro en el mundo actual. Sin duda, se puede decir mucho respecto de los errores o desaciertos que puedan haber tenido las distintas administraciones, ¿sí? Pero lo que no cabe duda es que la Constitución como institución marco, ¿sí? No solo se ha consolidado, sino que se ha ido consolidando también ese andamiaje en conjunto con estos tratados internacionales sobre derechos humanos que los jueces ya empiezan a citar en sus fallos, y que cualquier abogado litigante hoy no puede olvidar de hacer referencia a ellos al plantear las pretensiones de su cliente, ¿no? Es importante en este sentido que ustedes tengan presente que el instrumento del control de convencionalidad se ha incorporado también al mecanismo que emplean nuestros jueces en función de una, una directiva, ¿sí? Una directiva, sí, emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Cruachang con Guatemala, creo que era con Guatemala, con Honduras, desde el año 2008. ¿Sí? Y paulatinamente ha ido creciendo en la región a través de distintos fallos, pero básicamente el control de convencionalidad implica que nuestros jueces están obligados también a considerar en sus fallos la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica a las situaciones que están sometidas a su jurisdicción. Cuestión que es muy importante. Y finalmente,
finalmente tengan presente que la Constitución contiene, a continuación del artículo 129, contiene 17 disposiciones transitorias. Algunas de esas disposiciones transitorias ya han perdido vigencia, han quedado derogadas porque ya el único que tiene es efecto decorativo porque se cumplió el objeto para el cual habían sido construidas, pero hay otras que tienen singular importancia, como es el caso de la disposición transitoria en relación a las Islas Malvinas, ¿sí? Que dice la disposición transitoria primera: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. ¿Sí? Y luego la segunda, sobre las acciones positivas, que tiene que ver con un mandato establecido hacia el Congreso de la Nación para que dicte medidas de lo que hoy se denomina discriminación positiva, es decir, medidas que permitan a un determinado grupo o colectivo que hasta ahora se ha visto rezagado, menospreciado, impedido en su avance, en el acceso al goce de derechos, bueno, establecer mecanismos para que estos grupos sean promovidos. ¿Sí? Bueno, esto es cuanto podemos conversar en relación a este punto, y comenzaremos con la corrección y devolución de los trabajos prácticos, y el miércoles próximo vamos a subir las orientaciones para el examen final. ¿Sí? Y ya espero definitivamente poder tener una clase en vivo y conversar con ustedes. Les agradezco la infinita paciencia que nos han tenido en este cuatrimestre y ojalá que la videoclase de hoy les resulte de interés. Muchas gracias.